Muchas bendiciones, amada iglesia, les bendigo en el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de llegar hacia sus hogares a través de este medio, a través de esta pantalla. Hoy, como todos los lunes, el Señor ha traído una palabra refrescante para cada uno de nosotros a través de este hermoso estudio que Dios ha bajado al corazón de nuestro pastor Rigoberto, el cual es un consejo de Dios para la familia. Nos ha enseñado la importancia de tener un matrimonio sacerdotal y la importancia de crear familias sacerdotales que con corazones dispuestos todos adoremos al Señor. Sin más nada que decir, sigamos escuchando y viendo este poderoso servicio, porque sin duda hoy el Señor, como todos los lunes, traerá una poderosa palabra que impactará nuestras vidas para que luego nosotros podamos impactar a cada uno de nuestros familiares que necesite escuchar. Un consejo de Dios para las familias, un consejo de Dios para cada uno de nosotros. Bendiciones. Muchas bendiciones para toda la iglesia y el pueblo de Dios que nos puede escuchar a través de este medio. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. El tercer mensaje de esta parte, el consejo de Dios para la familia. Y te dije que esta vez, en esta tercera parte, íbamos a hablar acerca de la revelación del apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo recibió esta revelación de parte de Jesucristo, uno de los grandes apóstoles que podemos dar evidencia que tiene una revelación grande y profunda acerca de lo que es la familia y las diferentes cosas que Dios tiene que hablar en las escrituras: el comportamiento humano, el comportamiento de la familia, el comportamiento de los hijos. El apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, él escribe algo en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahora, cuando el apóstol Pablo establece iglesia en los Corintios, ¿dónde se encuentran los Corintios? Los Corintios, en los tiempos de Pablo, era la capital de Roma de Acaya. Eso corresponde a la antigua Grecia, una ciudad totalmente dada al adulterio, a la fornicación, a la idolatría, a la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo se encuentra en ese momento en Éfeso, estableciendo también su iglesia en Éfeso. Y en Éfeso llegan rumores a Pablo. Y Pablo, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, estando en Éfeso, fundando iglesia, luchando también con problemas de la familia, con problemas del matrimonio, con problemas de idolatría, ciudades enteras entregadas al paganismo, a la idolatría, entregada a la perversión, entregada a todo tipo de inmoralidad. Ahí está el apóstol Pablo estableciendo iglesia y fundamentando un pueblo de Dios. El apóstol Pablo, estando allí, luchando con todos los problemas, con todas las vicisitudes, con todos los percances, con todos los peligros de muerte, el apóstol Pablo está en Éfeso estableciendo iglesia. Pero desde Corinto hay problemas en la iglesia y llegan a los oídos de Pablo. Y Pablo, un hombre adoctrinado, enseñado por Dios, comienza a tener una preocupación por lo que está ocurriendo en los Corintios. Y en el capítulo 5 dice Pablo, estando en Éfeso, que le envía una carta a los corintios, y los corintios también le escriben acá a Pablo acerca de las preocupaciones que hay en la iglesia. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de 1 Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, y como presente he juzgado a aquel que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol Pablo, ahí fundamentando iglesia, estableciendo familia,
en los Efesios le llegan a los oídos de Pablo que en la iglesia de los Corintios hay cosas que vienen sucediendo. Dice, ahí en la iglesia hay alguien que tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Eso para ustedes es como un orgullo. Eso para ustedes es como si no estuviese pasando nada. El apóstol Pablo está luchando con unos problemas familiares. El apóstol Pablo está luchando con problemas matrimoniales. El apóstol Pablo está luchando con la idolatría en Efeso. Pero desde Corintios se escuchan cosas en la iglesia que él estableció que son inmorales. Está diciendo, eso que está pasando dentro de la iglesia no se escucha ni en el mundo, no se escucha ni entre los gentiles. Y ustedes están envanecidos, ustedes no corrigen lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, yo no necesito estar presente, sino reunido vosotros y mi espíritu, porque ya yo he tomado una decisión a esta distancia. Efeso a los Corintios, un promedio de 4.800 kilómetros. Era una ciudad distanciada, pueblo totalmente distanciado. Y el apóstol Pablo dice, vamos a tomar una decisión, no necesita de que yo vaya hasta allá. Reunidos vosotros y mi espíritu, y hagan una oración y el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, para que su espíritu se salve el día del Señor. El apóstol Pablo está corrigiendo, está estableciendo fundamentos, está dando consejos para la familia y está hablando cómo se establece una iglesia. Porque hoy en día, en esta época, en este movimiento, han surgido diferentes movimientos, diferentes pensamientos que han venido tomando fuerza en toda la historia y ha querido también tocar la iglesia. Ahora el apóstol Pablo también escribe en la carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y coloca una lista de 10 pecados, coloca una lista de 10 formas de pecar ante Dios que no tendrán parte en el reino de los cielos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis. Número 1, los fornicarios. Número 2, los idólatras. Número 3, los adúlteros. Número 4, los afeminados. Número 5, los que se echan con varones. Número 6, los ladrones. Número 7, los ávaros. Número 8, los borrachos. Número 9, los maldicientes. Y número 10, los estafadores. El apóstol Pablo dice, hay una lista de ciertas conductas que no heredarán el reino de los cielos. Pero quiero decirte en esta noche, quiero decirte en este día, quiero decirte a través de este medio, que esos no heredarán el reino de los cielos. Pero si te encuentras en esa situación, no entrarán en el reino de los cielos en esas condiciones. No entrarán al reino de los cielos en esas condiciones, pero si te arrepientes y comienzas a cambiar de conducta, comienzas a entregar tu vida a Dios, comienzas a dejar que el Señor comience a procesar tu vida, tu corazón, y comienzas a entrar en un nuevo nacimiento, en un arrepentimiento genuino de parte de Dios, a un cambio de conducta, entonces el Señor te perdona y tú tienes entrada al reino de los cielos. Y entre esta lista están a los que se echan con varones. Están los homosexuales, están los que se echan con varones. Ahora, para hoy dentro de la iglesia es un escándalo cuando alguien dentro del pueblo de Dios tiene una desviación de esta conducta. No es de aplaudir, es un dolor en el corazón del cristiano, es un dolor en el corazón de un líder, es un dolor en el corazón de Dios que una persona, conociendo la palabra de Dios, se pueda desviar a una conducta inadecuada de parte de Dios. Hoy se forma un escándalo mundial cuando una persona dentro de la iglesia, nosotros podemos saber y hemos visto tal vez en las redes sociales y en este mundo que algunas personas que han servido a Dios de todo corazón, que dieron testimonio, que gustaron de las buenas dádivas de Dios, hoy en día se han declarado como personas de otra nueva ideología, sirviendo al pecado, desbordado en toda cuestión sexual, en toda inmundicia, en todo pecado. Y la iglesia se asombra cuando una persona de esa comete, y es de asombrarse. Pero no se asombra con el fornicario, cuando el que vive en concubinato, que también no tiene entrada al reino de los cielos. No se asombra con el idólatra, no se asombra con el adúltero. Dentro de la iglesia también hay ladrones, también hay ávaros, también hay maldicientes y también hay estafadores que están en la misma lista.
de lo que se echan con varones. Están en la misma línea. Entonces, así como cuando una persona de la iglesia sale y es engañado por Satanás y comienza a entrar en homosexualismo, en lesbianismo, y la gente comienza a alarmarse de una manera grande, y la iglesia comienza a alarmarse como si fuera un pecado mucho más terrible que otra cosa, pero todos son pecados y todos te conducen a la misma dirección. Todo pecado te conduce al infierno, todo pecado te conduce a una vida vacía sin Dios, todo pecado te conduce a una destrucción del cuerpo, del alma, a la eternidad por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos con un pecado de eso? ¿Y por qué no nos escandalizamos cuando los mentirosos tampoco entran al reino de los cielos y están dentro de nuestras iglesias? Cuando los adúlteros están dentro de nuestras iglesias. Cuando el que vive en concubinato y no quiere resolver su problema está en fornicación, también están dentro de nuestras iglesias. Y esos también están en la misma lista de los que se echan con varones. O sea que están dentro de la misma lista de aquellos comienzan a entrar ahora en una nueva ideología, en un nuevo sexo, en un nuevo género, una cantidad de locura que se han inventado hoy que está en contra de los principios divinos, de los principios del Señor. Ahora el apóstol Pablo, la iglesia preocupada por estos asuntos, le escriben al apóstol Pablo y le envían una carta al apóstol Pablo. Y a través del capítulo 7 de Corintios, el apóstol Pablo escribe Corintios 7, capítulo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Escuche esto, este tema es largo. Por eso que son varias secciones, varios mensajes, para que usted pueda ir asimilando y pueda escuchar toda la palabra que estamos impartiendo de parte de Dios. Al apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de los Corintios porque él reprende duramente desde Efeso lo que está pasando en Corintios en el capítulo 5. Él reprende y él toma una decisión dura. Expulsen al que está haciendo tal cosa. No toleren al que está haciendo tal cosa. Un pecado que causa un escándalo grandemente dentro del pueblo de Dios. Ahora, Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Dios restaura a todo aquel que se arrepiente. Dios restaura todo, pero la iglesia no puede estar envanecida. La iglesia tiene que enseñar esto a las próximas generaciones, a nuestros jóvenes, a los niños que se están levantando en estos tiempos. Tienen que conocer los problemas de la familia para que ellos comiencen a estar cimentados en la palabra del Señor. Ahora en la carta de los Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo le llega una carta y él dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo está diciendo: mira, el problema del matrimonio, el problema de la familia, van a surgir otros agravantes fuertes y tremendos. Y al apóstol Pablo le hacen 10 preguntas acerca del matrimonio. Al apóstol Pablo le pregunta: ¿qué hago si estoy viviendo con mi esposo inconverso? ¿Qué hago si mi esposa no es creyente? ¿Qué debo hacer si mi esposo muere? ¿Qué debo hacer si yo me divorcio por causa de fornicación? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a casar o no me vuelvo a casar? Al apóstol Pablo le pregunta: ¿qué hago con mis hijas que ya tienen edad para casarse? ¿Las doy en casamiento o no las doy en casamiento? Le están preguntando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo: queremos comprender, queremos saber más, apóstol Pablo, qué es lo que está sucediendo, cómo nos debemos conducir. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7 del versículo 1 al 40 le hacen 10 preguntas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo comienza a darle respuesta a cada una de las preguntas. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice: yo tengo respuesta para todas esas preguntas, yo tengo respuesta de parte de Dios para todo lo que ustedes necesitan, pero quiero darle mi consejo personal. Bueno le sería no tocar mujer, bueno le sería quedarse como yo, porque Pablo tenía un don de continencia y él se dedicaba totalmente a la obra del Señor, entregado al Espíritu, y él solamente tenía tiempo para dedicárselo a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y establecer familia, pero dentro del plano de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice: bueno le sería no tocar mujer, pero causa de la fornicación y a causa
de la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A causa de la fornicación, a causa de los problemas que hay en la calle, a causa de los solteros, a causa de la incontinencia, a causa del deseo de los ojos, a causa del deseo de la carne, lo correcto es cada quien tenga su propio esposo y cada esposa tenga su propio esposo y cada esposo tenga su propia esposa. Que las familias sean constituidas, que las familias estén bien constituidas. Y el capítulo 3 dice, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino con la mujer. A causa de la fornicación, establezcase en el plano que Dios les colocó. A causa de la fornicación, establezcase que cada quien tenga su esposo y cada quien cumpla con el asunto conyugal entre esposo y esposa, y que el esposo no tiene potestad contra su propio cuerpo, ni la esposa tiene potestad contra su propio cuerpo. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes se casan y se unen, ya la esposa le pertenece al esposo y viceversa. Ella no tiene autoridad para hacer y deshacer con su cuerpo. Él tampoco tiene autoridad para hacer y deshacer, porque ya los cuerpos no son independientes. Ya no son independientes, sino que son un solo cuerpo. Muchas bendiciones. Quiero seguir con esto, pero por factor tiempo vamos a seguir en esto en otra ocasión. En la próxima parte voy a seguir con las 8 preguntas que quedan en el libro de Primera de Corintios, en capítulo 7, versículo 1, que sería la 4ª parte de esta palabra. Muchas bendiciones.